Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Yo soy Katherine y junto a mi hija Naomi para LRP Televisión. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten el mensaje de hoy. Y aquí comienza Resplandeciendo. Hola a todos, les damos la bienvenida hoy a un nuevo capítulo de nuestro programa Resplandeciendo. Y hoy estamos, Naomi, con un personaje que se parece a Naomi el nombre, pero en masculino, que se llama Nehemías. Nehemías es un hombre, fíjate que tan valiente, Naomi, tan valiente. A medida que yo te vaya contando la historia de él, te vas a dar cuenta cómo él logró emprender una obra, pero de una manera milagrosa y súper difícil, por todas las cosas que él tenía en contra. Vamos a empezar con la historia, para que entendamos todo. ¿Te acuerdas cuando aprendimos cuando Moisés salió con el pueblo de Egipto? ¿Te acuerdas que aprendimos eso? Bueno, después de eso, el pueblo estuvo batallando contra otros pueblos. Primero estuvieron 40 años en el desierto. Después estuvieron peleando con otros pueblos para que Dios por fin les entregara una tierra que Él había designado para ellos. Por fin lograron sacar a la gente que vivía ahí y ellos lograron situarse en ese lugar, que estamos hablando en Jerusalén, que era el reino de Judá. Y ellos comenzaron a vivir y Dios los protegía y los cuidaba. Pero comenzó a pasar el tiempo y ellos comenzaron a estar desobedientes, como siempre pasa, y comenzaron a adquirir costumbre de otros pueblos de alrededor, donde se veía mucho el politeísmo. ¿Tú sabes lo que es el politeísmo? Es adorar a muchos dioses. Entonces comenzaron a adorar que al dios del sol, que a la luna. Tú estás estudiando los dioses griegos, ¿no? Griegos, sí. Sí, bueno, ellos también son politeístas. Entonces ellos eran, los judíos comenzaron a agarrar esas costumbres, empezaron a hacer cosas que no debían hacer. Y había un profeta que se llamaba Jeremías. Y él empezó a profetizar y a avisarle a todos: si ustedes no obedecen lo que Dios les está mandando, va a venir un juicio y va a venir otro pueblo más poderoso que va a destruir todo acá y ustedes van a ser exiliados, van a ser llevados a ese lugar como esclavos. Y al profeta no le creían. ¿Sabe cómo le decían al profeta? El profeta llorón. Así se lo conoce, porque él se vivía quejando: ¡ay, este pueblo desobediente! ¡Ay, por culpa de ustedes va a venir juicio! ¡Ay, ustedes son los que van a causar que todos muramos o que seamos prisioneros por su desobediencia! Y la gente estaba harta de escucharlo. Incluso en una hicieron un hoyo y lo tiraron adentro, porque ya no lo querían escuchar. Pero resulta que lo que decía Jeremías era verdad. Resulta que vino Dios se aburrió. No quisieron escuchar. Él siempre advierte antes de mandar un juicio. Dios no viene y lo hace. Él siempre advierte y advirtió a través de Jeremías. El pueblo no quiso escuchar. Y vino un rey que se llamaba, a ver si te puedes aprender este nombre. Y lo puedes decir de un solo. Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Nabu? No. ¿Nabu? Nabucodonosor. Era el rey de Nabucodonosor. ¿Eso lo dijiste? ¿Cómo es? Casi. Nabucodonosor. Él era el rey de un pueblo que se llamaba Babilonia. ¿Sabe a quién me recuerda este rey? A Putin, que es el actual presidente de Rusia. Porque hizo más o menos lo mismo que está haciendo Putin ahora. Que él lo que quería era reconquistar áreas que había perdido y conquistar nuevas áreas. Él quería expandir su reino, lo mismo que está haciendo Putin ahora. Entonces Nabucodonosor comenzó a ganar batallas toda el área entre Siria y Palestina, hasta llegar a la frontera con Egipto.
había agarrado toda esa área Nabucodonosor. Entonces vino y llegó a Judá. Y Dios permitió, porque como eran desobedientes, que Nabucodonosor ganara. Tomó a todos los que eran como los más estudiados, como los más que tenían educación, que tenían más dinero y todo. A todos se los llevó. La primera vez se llevó a 3.000 personas. Estamos hablando que en ese tiempo no había tanta gente como ahora. ¿Mataba y después...? No, se los llevó como esclavos. Yo sé, pero mataron el resto y nomás se llevaban eso. Mató a muchos que quisieron pelear. Al 3.000 se los llevó y a otros los dejó porque en ese lugar habían campos. Entonces los dejó trabajando como campesinos. Pero ya en ese tiempo, ya la gente que trabajaba en el campo ya no iba a trabajar para ellos, sino que iban a trabajar, todo iba a ir ya, lo que ganaran para y bueno, y resulta que se los llevó. Pero Dios había dicho a través del mismo Jeremías, para que tú veas cómo la Biblia es tan exacta, que dijo, el pueblo que los va a conquistar, yo también voy a acabar con ese pueblo. O sea, también lo voy a castigar. Al mismo pueblo que voy a permitir que se apropie de ustedes y los mande al exilio, yo a ese pueblo también lo voy a castigar. Y así fue como sucedió. Nabucodonosor ganó muchas batallas y todo, su reino se extendió, pero después de un tiempo murió. Murió Nabucodonosor. ¿De qué? No sé. De viejito. Porque no dice. Pero la cosa es que después tuvo su hijo y tuvieron otros reyes que ya no tenían la inteligencia de Nabucodonosor, y el pueblo de ellos se fue debilitando. Y así fue como llegaron los persas. El imperio persa. Todo esto lo que está en la Biblia, tú lo puedes cotejar y corroborar con la historia. O sea, todo está paralelo. Todo lo que está en la Biblia es lo mismo que está en los libros de historia. Vinieron el imperio persa y le ganó al rey de Babilonia, y se apropiaron de Babilonia. Y ellos pasaron a ser los esclavos que se había llevado Nabucodonosor de Judea, los israelitas, ahora pasaron a ser esclavos de los persas. Y entonces resulta que pasaron un tiempo y los persas, el rey que estaba ahí, el rey Ciro, permitió que varios de los judíos que había llevado cautivo Babilonia comenzaron a volver a Jerusalén. Ya. ¿Sabes qué? Cuando Jeremías le estaba avisando al pueblo que iba a venir ese juicio, él dijo, van a ser 70 años de exilio. O sea, Dios avisó cómo iba a ser y por cuánto tiempo exactamente. ¿Y sabes en qué momento comenzó a llevarse gente Nabucodonosor? En el año 607 antes de Cristo. ¿Y en qué momento, en qué año Ciro de Persia autorizó a los judíos que volvieran? En el año 537 antes de Cristo. Y si tú restas 607 menos 537, te da exactamente 70 años. Bueno, fueron exactamente 70 años donde lo que pasaron entre que el rey Nabucodonosor se llevó gente de Israel a Babilonia, a que el nuevo rey que había de Persia permitió que los israelitas volvieran a Jerusalén, que era lo que había dicho Jeremías que iba a pasar. Entonces, bueno, volvieron algunos, pero solamente algunos, y en Persia dejaron a como los mejores trabajadores, esclavos que tenían judíos, no los dejó volver. Uno de ellos era Nehemías. Pero bueno, murió Ciro y había otro rey de Persia que se llamaba Artajerjes. Los nombres, anótalo para cuando tengáis un hijo, tenéis varias ideas. Mi hijo se llama... Se llama Artajerjes Nabucodonosor. Se llamaban Artajerjes. Y bueno, Nehemías, que es nuestro personaje principal de hoy, lo que pasa es que todo lo que te expliqué antes era para que entendieras
el contexto histórico donde estaba Nehemías, todo lo que le había pasado, todas las guerras que habían enfrentado y todo. Entonces, Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Tú sabes, el copero es el que le tiene que servir el vino, pero tiene que probar el vino antes. Para asegurar que no está envenenado. Exacto, porque esa era la costumbre antes de matar a los reyes, a través del envenenamiento. Pero entonces el copero era una persona de completa confianza del rey y tenía mucha cercanía con el rey, pero seguía siendo un esclavo. O sea, tenía que cumplir con su función, ¿cómo se llama?, de la manera más perfecta que pudiera. Entonces un día llegaron personas que venían de Judea como de visita donde estaba viviendo Nehemías. Nehemías, para que te haga una idea, vivía como de aquí de donde nosotros estamos, como a la Florida. Así estaba distante Babilonia de Judea, que eran como 500 kilómetros. Lejísimo. Entonces llegaron unas personas de allá de Judea, porque Nehemías estaba tan lejos que no tenía idea cómo estaban las cosas allá. Él sabía que había gente que había vuelto, que estaban comenzando quizás a reconstruir sus casas, porque el rey Nabucodonosor había destruido Jerusalén. Porque él le había dicho, si ustedes son fieles a mí y todo, yo no voy a destruir la ciudad. Como Hitler. Claro, pero los reyes que quedaron en Judea, en Jerusalén, no quisieron, se rebelaron. Quisieron pelear contra Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se enojó y quemó. Quemó el templo, quemó las paredes, las murallas que cubrían Jerusalén, que destruyó las puertas, unas puertas grandísimas de la ciudad, destruyó las casas, todo. Entonces el pueblo que llegó, más encima que estaban pobres porque eran esclavos, estaban comenzando a reconstruir sus casas, pero los muros y las puertas estaban destruidas y había mucho pueblo de alrededor que estaban eran enemigos. Entonces ellos estaban viviendo ahí en la ciudad en ruinas y con miedo de que en cualquier momento podían ser atacados. Entonces eso fue lo que le contaron a Nehemías. Necesitamos urgentemente reconstruir esa muralla para que Jerusalén esté protegida. Y eso, la muralla simbolizaba primero protección y simbolizaba como no sé, como una ciudad que tenía muralla, era una ciudad como que tenía próspera, ¿me entiendes? Una ciudad fortificada. Entonces Nehemías se quedó pensando en eso, y esto fue como en el mes en diciembre. Y entonces él vino y estaba sirviéndole la copa al rey, pero tenía su cara triste porque estaba pensando en todo lo que estaba pensando sus ¿cómo se llama?, sus compatriotas, allá tan lejos, solos. Y entonces el rey le pregunta, ¿qué te pasa?, le dice, ¿por qué estás tan triste? Y entonces Nehemías se asustó, porque en ese tiempo los reyes no tenían como muy buen carácter y mucha misericordia. Te voy a dar un ejemplo. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia anterior del que habíamos estado hablando, él, ¿te acuerdas que te dije que él le dijo al rey que se llama Sedequías, el rey de Judea, que le fuera fiel? Y Sedequías dijo que no, y organizó un equipo de batalla y quiso unirse con otros pueblos que también estaban bajo Babilonia y quiso irse a la guerra. Lo que hizo Nabucodonosor, capturó a todos los hijos de Sedequías, trajo a Sedequías también, al rey de Judea, mató a todos los hijos de Sedequías enfrente de Sedequías. O sea, Sedequías tuvo que ver la muerte de cada uno de sus hijos por su rebeldía, y cuando mataron a todos sus hijos, Nabucodonosor mandó que a Sedequías le sacara los ojos. Entonces, así eran los reyes de la época. Entonces imagínate que viene Artajerjes y le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste?
primero tú no tenías derecho a estar triste delante del rey. Tú tenías que siempre estar sonriente y atenderlo de la mejor manera. Era tu misión en la vida en ese tiempo atender al rey y tus preocupaciones Era y todo. como, ¿por qué estás triste? Exacto. Entonces, ¿Por qué te enojas? Entonces, exacto. Entonces Nehemías se armó de valor y le dijo, rey, lo que pasa es que mis hermanos, mis compatriotas, están allá lejos y necesitan reconstruir esa muralla y no lo pueden hacer solos. Entonces necesitan a alguien que los dirija y esa persona quiero ser yo. Entonces significa que él iba a dejar su puesto de copero para irse, como te digo, como de aquí a la Florida y por mucho tiempo, para intentar armar esa muralla y rearmar el pueblo, porque el pueblo no tenía ningún líder, estaban como perdidos totalmente, pasando hambre, ¿me entiendes? Era una situación bien difícil la que estaban viviendo. Entonces, aparte que Nehemías necesitaba recursos, necesitaba gente que lo ayudara, que le dieran herramientas y que le dieran madera. Mucha madera para reconstruir las casas, porque la muralla de Jerusalén era de piedra, pero necesitaban la madera para reconstruir las puertas de la ciudad y las casas. Entonces el rey viene, como era Dios el que estaba ahí, le dice el rey, ¿cómo te puedo ayudar? Y Nehemías dijo, bueno, esta es la mía, voy a aprovechar. Resulta que cuando él tenía que ir, por ejemplo, como de aquí a la Florida, que es como de Antofagasta a Valparaíso, lejos, habían muchos pueblos entre medio. Entonces él necesitaba cartas escritas por el rey y firmadas por el rey, donde él le iba a entregar, se le iba a mostrar a cada guardia que se encontrara de camino, donde dijera de que él iba con permiso del rey hacia allá. Y también necesitaba otra carta que se le entregara al guardián que él tenía de un bosque, para que le entregara la madera. Y necesitaba comida, y necesitaba animales y todo eso. Y el rey le dijo, ok, te voy a entregar todo lo que tú me pides con la promesa que cuando tú termines de hacer tu misión, tú vuelvas aquí conmigo. Ok, le dijo Nehemías, ningún problema. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Entonces, bueno, resulta que después de ese comercial y ya, después de eso, vuelvo. No, yo canto horrible. Es mejor que no. Canto horrible. Se puede quedar en la cámara. Sí. ¿Cómo se llama? Me emboláis. Entonces, yo estoy hace rato en bola. Es que son muchos nombres y mucha historia. Yo me demoré bastante en aprenderme todo esto. Las otras historias de las que hemos hablado son como más populares, más conocidas de la Biblia, entonces yo las tuve que repasar. Pero esta la aprendí casi del principio. Es que los nombres, sí, estoy pensando en puro dinosaurio. No, y faltan varios más, así que abre la mente. Dios mío. Porque vienen varios más que son igual de complicados. Dios mío. Sigamos, porque se nos va la hora. Bueno, resulta que el rey Artajerjes le dijo a Nehemías a todo que sí. Y además le añadió guardias, soldados, que lo protegieran del camino. Se cree que se tardó varios meses en llegar Nehemías de donde estaba, de Babilonia a Jerusalén, por todo lo que tenía que andar y por toda la carga que llevaba. Entonces él dijo, ok, llegué. Cuando llegó allá a Jerusalén, entonces él pensó, ya hice lo más difícil, el rey me dio permiso de venir, me dio todas las cosas que yo necesitaba, llegué aquí sin que nadie me molestara, ahora manos a la obra. No contaba con toda la oposición que iba a tener, porque resulta que cada vez que nosotros queremos hacer algo, cuando el pueblo estaba ahí en ruinas, a nadie le importaban los judíos. Cuando vieron que llegó alguien a reconstruir los muros, los que vivían alrededor de Jerusalén
no se pusieron contentos. Entonces comenzaron ¿Contentos por qué? ¿Por envidia? Ahora te voy a explicar. Yo también, eso no está en la Biblia, lo tuve que investigar por fuera. Resulta que había muchos posiciones, pero los tres que se nombran son Sanballat, el honorita. ¡Ándale! Tobías, el amonita. Y Gesem, el árabe. Yo soy ese. Bueno, estos tres personajes fueron los que más oposición le pusieron. ¿Saben lo que investigué? ¿Por qué? ¿Por qué era tanta la oposición? Resulta que ellos tres venían de pueblos. ¿Te acuerdas que te conté que cuando Israel salió de Egipto y andó por el desierto y todo y conquistó esa área para ellos vivir ahí? Bueno, estos tres personajes vienen de esos pueblos que fueron conquistados y fueron expulsados, echados. Espérate, ¿esas personas fueron los que no estaban contentos? Claro, pero ellos venían de esos pueblos que fueron echados por Israel para ellos vivir en Jerusalén. ¿Me entiendes? Antes en Jerusalén vivían los moabitas, los amonitas y árabes. Vivían ahí. Entonces Dios dijo, no, esta tierra es para Israel. Fuera amonitas, fuera moabitas, fuera árabes. ¿Por qué? ¿Porque no eran judíos puros? No, pues no eran nada de judíos, pues eran de otros pueblos, tenían otras costumbres, tenían otros dioses. ¿Me entiendes? Entonces dijo, no, yo no los quiero aquí, esta tierra la quiero para Israel. ¿Y cómo se llamaban la que eran mitad judío y mitad? Los samaritanos, pero esos son más adelante. ¿Viste que soy yo? Hemos aprendido bastante, ¿viste? Me aprendió las dos. Y entonces, bueno, la cosa es que ellos empezaron a hacer complot de diferentes tipos para que Nehemías no pudiera hacer el muro. Lo primero que hicieron fue empezar a burlarse. ¡Ay, estos ridículos! ¿Creen que van a poder armar este muro con estas piedras? Que estas piedras están en el suelo porque cuando rompieron el muro, todas esas piedras que estaban en el muro las echaron abajo y las destruyeron. Entonces eran como... iban a usar esas mismas piedras que estaban destruidas para rearmar el muro. Era como el arca de Noé. Parecido. Se iban a ocupar esas mismas piedras. Dice, no, que eso es imposible, que no van a poder, y que... Nehemías dijo, tápese los oídos, no escuchen lo que ellos van a decir. Dios está con nosotros y Él nos dio esta misión y la vamos a hacer. Entonces empezaron, ya, los dividió, ustedes aquí, usted acá, usted acá, usted acá. Estamos hablando de que un muro grande. No sé cuánto de alto, no lo investigué esa parte, pero sé que era como de 7 metros de ancho. Incluso había gente que hacía sus casas en el muro. O sea, así de ancho era. Eran muros grandes. Entonces, imagínate, en ese tiempo la gente sin herramientas y todo, y con esas piedras todas de diferentes tamaños, diferentes formas, y había que irlas encajando. Bueno, pero dijeron, no, necesitamos este muro para recomenzar con nuestra ciudad y todo. Eso significa si la gente vivía en esa muralla y cuando la destruyeron había gente muerta abajo. Yo pienso que sí. Sí murió mucha gente en ese tiempo cuando invadió Babilonia. Es que en medida que iban construyendo encontraban cuerpos. No sé, pues no. Es posible, no sé. Pero bueno. Hay que pensar en los detalles. Sí, me salté ese. Pero bueno, la cosa es que comenzaron a construir el muro. Las burlas que ellos comenzaron a hacer no surgieron efecto. Entonces comenzaron, plan B, dijeron los mismos. Sanballat, sí, Tobías y Gesem dijeron, entonces vamos ¿cómo se llama? A llamar a Nehemías para citarlo, para que hable con nosotros y nos explique qué es lo que quiere hacer. Pero Nehemías supo que no era verdad, lo que querían era matarlo. Querían que se fuera solo a juntar con ellos a un área donde no había más gente y matarlo. Entonces Nehemías no fue. Entonces, bueno, ellos siguieron construyendo el muro y todo. Y la cosa que después, plan C, le dijeron, vamos a decirle, ellos le pagaron a una persona ahí que se hacía pasar por profeta y que le dijo, hey, yo te voy a ayudar, yo sé que ellos van a venir a matarte, ven a esconderte al templo y cerremos las puertas para que ellos no te puedan encontrar, escóndete.
Y lo que iban a hacer con eso, primero era hacer que Nehemías huyera como un cobarde. ¿Me entienden? Como que escapara de ellos. Y Nehemías dijo, no, yo no soy ningún cobarde, no me voy a esconder ni nada. Y dijo más encima, él solamente esa parte del templo podían entrar los sacerdotes. Entonces querían que Nehemías como que rompiera esa ley y desacreditarlo delante de los judíos. ¿Me entiendes? Entonces Nehemías dijo, no. Entonces siguieron trabajando. Cuando iban en la mitad, o sea, ya habían construido toda la muralla, todo alrededor de Jerusalén. Pero hasta la mitad del muro, faltaba la mitad todavía de arriba. El pueblo estaba cansado. No tenían mucho para comer, porque todos los que eran campesinos que trabajaban en la tierra, todos estaban construyendo el muro, no había nadie cosechando comida. Entonces estaban cansados, llevaban mucho tiempo y todo. Entonces Nehemías dijo, ya, lo que voy a hacer, están todos dispersos por aquí y por allá, los voy a juntar por familia. O sea, familia Tapia aquí, familia Ponce aquí, familia Sánchez acá, familia ya diferente, ¿me entiendes? Familia Mendoza. Para trabajar. Entonces decía él, cuando ellos vean a su familia, a sus hijas, a sus hijos, a su mamá, a su papá, que van a estar protegidos por esta muralla, van a agarrar como energía y valor para seguir trabajando. Y eso fue lo que sucedió. Y eso me acordaba de una anécdota que me pasó a mí relacionada contigo, de cómo yo tuve que agarrar valor en una situación difícil. Yo no leí el papel. Pero yo iba... Voy a pasar vergüenza. No, si la vergüenza la pasé yo. Yo solita. Pero fue por ti. Pero la vergüenza la pasé yo. Fue cuando que ahora me acordaba de que con los muros la gente la agarró como más energía y como que se enfocó en lo que tenía que hacer al ver a sus hijos. ¿Me entiendes? Al ver que esa muralla iba a proteger a sus hijos. Lo que yo hice no era por protegerte, sino que era por darte en el gusto, por algo que tú habías pedido para una Navidad. Y era un auto eléctrico de Barbie, que en ese tiempo eran bien caros. Ahora han salido tanto. Estamos hablando de que tú tenías como unos 5 años, 5 o 6 años. Yo me recuerdo de ese carro, chocaba en cada pared, en cada cosa que había. Pero yo te voy a contar cómo lo conseguí. Porque resulta que el carro, estamos hablando que fue como unos 12, 14 años atrás, como unos 14 años atrás más o menos. Y sí que no, más, 14, 15 años más o menos. Entonces eran caros en ese tiempo y nosotros no estábamos trabajando tanto, entonces la situación económica de nosotros no era la mejor. Entonces yo, como que no, tú lo habías pedido, pero yo no tenía no me había hecho ni esperanza de comprártelo. Pero tú en ese tiempo creías en el viejito Pascuero, en Santa Claus. Entonces... Yo aún creo. Entonces... Como si tú habías hecho tu carta y habías anotado tu carro. Y yo estaba pensando cómo lo consigo. Hasta que me llama la nani. En ese tiempo, bueno, y hasta hace poco, aquí se hacía lo que le llamo los Good Friday, los Black Friday, como los viernes negros, que se hacía después de Thanksgiving, que es la celebración que es aquí de Acción de Gracias. Que la Acción de Gracias es el último jueves de noviembre. Entonces los viernes de la madrugada comenzaban los Black Friday, donde todas las tiendas de todo tipo de aquí de la ciudad hacían ventas en la madrugada, donde vendían productos a menos de la mitad de precio. Descuentos maravillosos. Pero bueno, con la trampa, porque ponían descuento de 4 o 5 cosas, que la gente a eso iba, y como la mayoría de la gente no podía comprar esas cosas porque eran muy poquitas las que ponían en descuento, al final terminaban llevándose cualquier cosa para no perder el viaje, si las tiendas son inteligentes. Yo nunca había ido a un Black Friday, había escuchado de eso muchas veces y todo, pero no soy re mala para ir de shopping y nunca había ido. Pero me llamó la nani, mi tía, que en paz descanse.
Me llama, en ese tiempo el internet no era muy popular. O sea, a las casas llegaban unos libros, unas revistas, perdón, de colores y todo, con todos los productos que iban a tener en venta de Black Friday. Y ahí venía el carrito que tú pediste, que lo tenían en Walmart. Y entonces, ya, la venta era a las 5 de la mañana del viernes. Dios mío. Como tú creías en el viejito pascuero, tú no podías ir. Entonces tú te quedaste con tu papá en la casa. Y yo me fui a las 2 de la mañana al Walmart de Kima. Y en ese tiempo, bueno, no estaban estos celulares de este tipo, entonces habían estos como las MP3 de música. Y el Walmart era de tile, de cerámica. Y entonces yo llegué y ahí estaban 8 carros de Barbie. Y los tenían envueltos en plástico. Estaban de 2 en 2, una torre. Y yo los miré. Y mira, Naomi, ponle que estos son los carros acá. Yo me paré aquí, al lado de los carros. Por 3 horas no me moví. Ahí, como un soldado. Ahí estuve. Porque yo dije, no salgo de aquí sin este carro para mi hija. Me lo llevo como sea, el amor de una madre. Pero yo pensaba que este país, como es tan ordenado, las cosas iban a venir a alguien y los iba a entregar por orden de llegada. Entonces yo dije, no, yo soy la primera y de aquí no me muevo. Yo nunca había ido, entonces yo no sabía la locura que era. Era mi primera vez y casi última. Y entonces, bueno, la cosa es que me paré ahí y eran las 2, las 3, las 4 de la mañana y no llegaba nadie. Yo sola para ahí al lado de los carros. 4:15 empezó a llegar un poco de gente. Y se pusieron al ladito mío, bien amable. ¡Ay, cómo fue! Todos hablando de la cena de Thanksgiving y toda la onda. Y de repente, 4:30, empezó a llegar más y más gente. Y se paraban, porque eran los carros grandes, las cajas grandes. Entonces se empezaron como a rodear los carros. Y venían familias. Y yo solita ahí. Entonces venían ahí y yo les decía, la fila es acá. Que no me hacían ni caso. Seguían todos ahí. Ya eran como las 4:55 y había una tremenda cantidad de gente. Todos rodeando ahí. Y yo me empecé como a poner nerviosa. Y me saltaba el corazón y estaba así. Y estaba yo atenta, esperando, yo todavía en ese momento, esperando al empleado de Walmart que llegara con una cuchilla a romper ese plástico y los entregara. Cuando fueron las 5 de la mañana y se escuchan por parlante, dice, ¿están listos para el Black Friday? Y toda la gente, sí, estaban, habían televisores por allá, otros carros por acá y todos rodeando así. Naomi, ¿sabes tú qué dice? Y se escucha por parlante y dice, ok, ¡empezó! Naomi se tiró esa gente así con las manos, ¡guau, guau, guau! Rompiendo los plásticos y agarrando las cajas de los carros, pero así en segundos, como animales. Yo no sé en qué momento, cómo alguien me rajuñó aquí, un rajuñón acá, y me empujaron y me tiraron para allá, pero lejísimo. Y yo, cuando caí por allá, como que reaccioné, porque todo fue en segundos. Yo me acuerdo como en cámara lenta, pero todo fue en segundos. Estaba por allá, rajuñada y todo. Y sacudí la cabeza y me tiré como un toro, Naomi. ¡Guau! A la última caja que quedaba. Habían desaparecido 7. Quedaba una. Y salté y abracé esa caja así. Y no la solté con los ojos cerrados y así, agarrada así. Y alguien estaba tirando la caja del otro lado, o sea, una caja grande. Era un hombre. Y yo le gritaba, ¡es mío! ¡Es mío! Así, yo fuera así como loca, en serio. Y el tipo se asustó y empujó la caja y me dijo, déjatela. Así, pero enojado, po. Y yo me quedé ahí. La gente se fue porque se habían agarrado todo y yo seguía ahí. Seguía ahí, estaba así, te juro que fue como un shock.
emocional que yo no me esperaba, que nunca iba a pasar eso, po. Entonces estaba así, ya cuando como que después vi que estaba sola, seguía ahí, como que estaba así, y yo tiritaba así como perro envenenado. Y agarro la caja y había un carro de supermercado ahí, po. Y lo pongo arriba del carro de supermercado así, ¡guau! Así con fuerza porque era pesado. Y las cajas para pagar estaban así de la mano izquierda, de ese lado. Yeah. ¿Tú viste dónde está la farmacia ahora? Uh-huh. Ahí estaban los carros, en ese lugar. Yeah. Yo estaba perdida, Naomi. Así, tiritaba y con la mente ida así. Y me fui para atrás, para montar las teles. Al fondo atrás, donde la comía los gatos y todo. Y caminaba así. Yo cuando comí hot Cheetos la primera vez. Con el carro. Y como que ya cuando estaba allá atrás, como que reaccioné. Y fui rápido, pagué. Y me fui corriendo por el parque, como que yo tenía miedo que alguien me lo fuera a quitar en el estacionamiento, el auto. Entonces corrí con el carro así del supermercado y lo metí adentro y llegué a la casa, chascona, toda despeinada, con el rajuñón acá y llorando, po. Si venía así toda choqueada. Y tu papá me estaba esperando, en ese tiempo no había celular, no teníamos celular nosotros. Y me abre la puerta y me dice, ¿qué te pasó? Yo digo, ¡oh! Y entramos en el carro y lo guardamos. ¿Y qué? Ni lo usaste. Después lo usaste re poquito y te aburriste. Y yo tuve No, yo la usé. Pero poquito, no, mira, de al poco rato te aburriste. Es que no me dejaba ir manejarlo adentro de la casa. Sí, pues, andáis chocando a cada rato con Naomi. Pero bueno. Como yo con el Kia que tengo ahora. Más o menos. Pongo un poco de música. Que se abre el cielo. Y ahí choco. Ay, Dios. Pero bueno, uy, ya se nos fue casi todo el rato. Tengo tanta ganas, no voy de mañana. Quedan 15 minutos. Bueno, la cosa es que me acordé de esa historia de Nehemías cuando le dijo a la gente, cuando vean a sus hijos van a sacar fuerzas y van a agarrar, se van a enfocar, porque yo te digo, había muchas cosas de oferta del Walmart, pero yo iba al carro, no me voy sin el carro, y me fui. Pero decir lo mismo fue, en Nehemías había mucho que hacer en Jerusalén, había muchas cosas que reparar. Pero él estaba, el muro. ¿Y sabes cuánto se demoraron en construir todo ese muro? 400 años. 52 días. 52 días se demoraron Es el tiempo más corto que hemos escuchado bíblico hasta este punto. Esas son las cosas, primero cuando está Dios detrás. Segundo, cuando hay un buen líder. Cuando hay enfoque y cuando hay unidad, porque él tuvo que unir al pueblo a que trabajaran todos juntos y a no dejarse influenciar por todas las cosas que querían hacer los enemigos que estaban alrededor de él. ¿Te acuerdas? Se burlaban de él, lo amenazaban, le decían, le vamos a mandar cartas a Artajerjes y le vamos a decir que tú, Nehemías, estás planeando un complot y que te quieres rebelar y que te pusiste como presidente, como rey de aquí de Jerusalén. Y el Nehemías le dijo a Artajerjes, no lo va a creer. Sigamos construyendo. Bueno, lo bonito de esta historia, bueno, después de eso tuvo que reorganizar, poner líderes, donde ellos lo primero que hicieron, se acuerdan, reconstruyeron los muros, reconstruyeron sus casas, iban a reconstruir las puertas, pero seguían siendo esclavos de Persia. Entonces ellos dijeron, primero lo que hicieron fue aceptar. Aceptaron que todo lo que estaban pasando se lo buscaron por desobedientes. Entonces lo primero que hicieron fue pedirle perdón a Dios por todo lo que habían hecho. Dijeron, tú nos entregaste esta tierra, nos hiciste salir de Egipto, nos diste todos y más de lo que nosotros pudimos pedir, y nosotros nos rebelamos de ti, nos burlamos de ti, nos burlamos de Jeremías, que nos trajo tu mensaje y todo, y nos merecemos lo que nos está pasando. Entonces trajeron, ¿te acuerdas que hablamos siempre de esos rollos donde se escribían? Yeah. Trajeron los rollos escritos por Moisés,
donde Moisés le había dado los 10 mandamientos y todas las reglas que Dios le iba a dar de cómo celebrar las fiestas, de cómo orar, cómo organizar los servicios de la iglesia, del templo y todo. Entonces lo que hicieron ya, cuando reconstruimos el muro, todo el pueblo, incluyendo desde los niños a los más ancianos, de los más pobres a los más ricos, todos se juntaron y comenzaron a escuchar de nuevo a través de Esdras, que era el sacerdote, comenzó a leerle todo lo que había dicho Moisés. Entonces empezaron a seguir. Lo primero, eliminar todos los dioses que estaban adorando. Y adorar solo a Dios. Después, reorganizar las fiestas que ellos tenían que hacer, que eran fiestas se les llama, pero que eran fiestas religiosas, donde se hacía fiesta, donde todo el pueblo se unía en un banquete solamente para hablar cosas lindas de Dios. ¿Me entiendes? Y oraban, entre que oraban y leían la palabra, comían, se reían, eran como servicio, como en buena onda para adorar a Dios. ¿Te recuerdas de la película The Grinch? ¿Te recuerdas al final cuando están todos cenando y pasándolo bien? Claro, como ese estilo. All the Who's de Whoville. Claro. Ahí en la mesa grande. Así era lo mismo. Se juntaron y todo. Tiaron, agrega esa imagen, por favor. ¿Del Grinch? Yeah, with the Who's from Whoville. Ahí te mando el link. Bueno, la cosa es que estuve tratando de ver si se me escapó algo. El pueblo se unió. Nehemías después de un tiempo, él estuvo 12 años de líder. Ahí, hasta que vio todo en orden, volvió con el rey Artajerjes. Después de Dios, 12 años. Sí, pues se demoró harto. Cuando dijo, voy y vuelvo. 12 años. Pero bueno, la cosa es que se demoró. Es que había que ¿cómo se llama? Que hacer varias cosas. Pues había que hacer varias cosas para reorganizar de todo. Porque más encima, imagínate, él tuvo que pelear con la gente, ¿te acuerdas? Con Sanbalat, con Tobías y con Gesem, ¿no es cierto? Pero también tuvo que pelear con los mismos judíos, porque los que tenían más dinero le estaban cobrando impuestos a los más pobres. Y los más pobres habían hipotecado sus campos, sus casas y hasta habían vendido sus hijos de esclavos. Entonces decía, ¿cómo es posible que entre nosotros mismos estemos haciendo eso? Entonces los mandó a que inmediatamente devolvieran el dinero que habían pedido y las propiedades que habían pedido. ¿Y los hijos? Y los hijos todos. Y lo hicieron. Entonces Nehemías tuvo que arreglar muchas cosas. No solo reconstruir Jerusalén físicamente, sino que moralmente, espiritualmente, tuvo que como que dejar ese pueblo y lo hizo con el ejemplo, porque él como gobernador, él tenía derecho a recibir una paga mensual y recibir cosas, porque comida, vino, las cosas de la época, oro, y Nehemías dijo, yo no quiero nada. Incluso él trabajaba a la par con los demás, porque un buen líder lidera con el ejemplo. Entonces él trabajaba igual que los otros. ¿Y sabes cómo tenían que trabajar? Primero trabajaban con un martillo en un lado y con la espada siempre puesta por los enemigos que en cualquier momento lo podían atacar. Después los dividían en dos grupos. Unos se dedicaban solo a construir y otros solo a hacer guardia. Pero trabajaban desde que salía el sol hasta la noche. Era como yo cuando yo era presidente del club español. Sí. Te tocaba hacer todo, ¿te acuerdas? No tenías privilegios por ser la presidenta, sino que tenías más responsabilidades. Lo mismo era Nehemías. Nehemías no era que estaba sentado ahí dando órdenes. Nehemías trabajaba igual que los demás y no quiso agarrar ninguno de los privilegios a los que tenía derecho por ser el gobernador. Cada meeting que teníamos servíamos comida y un día servimos nacho y ahí estuve. Making the cheese, haciendo el queso. Yo también fui un día a ayudar, ¿te acuerdas? Sí. Mi club fue exitoso. Fue exitoso. Estaba contento el maestro, ¿te acuerdas? Pero era porque también tu grupo de amigas te ayudó mucho. O sea, pero eso significa, siempre que hay un buen líder, pero hay una buena unidad de apoyo, y Dios, obviamente, que esté ahí también respaldando, las cosas resultan. A veces demoran más, a veces demoran menos, pero en toda la historia que hemos visto, Naomi, de cuando Dios le abrió el mar a Moisés, cuando Noé fue salvado en el arca,
ahora con Nehemías, con los muros. Todas las historias que hemos estado viendo, hemos visto que ha sido un proceso donde los hombres elegidos por Dios han tenido que ser hombres valientes, pero Dios les ha mostrado que Él está con ellos y le da la victoria al final. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, Otra batalla Dios le ha dado ganada. la victoria. ¿Y sabes qué me gustó? Un versículo con el que vamos a terminar. Otra batalla ganada. Vamos a terminar. Es que un discurso que hace Jeremías cuando está el muro a la mitad y ya no quieren seguirlo construyendo. Una frase que dice Nehemías, donde dice, está en Nehemías 4:14. Lo voy a leer yo porque está con mi letra. Y mi letra no es fácil de leer. Dios mío, ¿qué es eso? Y dice, Nehemías 4:14. Dice, escucha. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Quiénes son ellos? Tobías. Los que estaban alrededor, los amonitas, los oronitas, los árabes, todos los que estaban alrededor. Emitas. Los moabitas, todos los hitas que estaban alrededor. Dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando les recordó, no están construyendo el muro para ustedes, no están construyendo el muro para mí, Nehemías. Lo están construyendo por sus hijos, sus hijas, sus mujeres y para ustedes de nuevo tener sus propias casas. ¿Me entiendes? Así que ese versículo me gustó porque resume ¿cómo se llama? La motivación que había detrás para reconstruir esos muros. Así que bueno, hoy día aprendimos bastante de historia. Estuvo un poco difícil al principio llevar el plano histórico a todo lo que sucedió. Aprendimos de Nabucco, Asterisco. Nabucodonosor, aprendimos de Artajerjes, los babilonios, los persas. Y sabes tú que en este tiempo fue donde se escribieron un montón de libros de la Biblia, porque muchos hombres que escribieron libros estaban viviendo en la misma época. Estaba Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esdras, Isaías y Nehemías. Todos ellos vivieron el antes y el durante del exilio y conocieron a los babilonios y a los persas. Así que fue un tiempo que de verdad, si tú lees todos estos libros, Jeremías, Ezequiel, Daniel, porque todos escribieron libros de la Biblia. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esdras, Isaías y Nehemías están entrelazados. Todos cuentan diferentes partes de lo que ellos vivieron durante ese proceso. Así que bueno, los dejamos por ahora. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Para mí fue bastante interesante todo lo que aprendí, porque yo había escuchado de esto, pero no había aprendido en profundidad todo lo que había significado la reconstrucción de esos muros, que hace poco hicieron una excavación y los encontraron partes de esos muros todavía que estaban bajo tierra, pero permanecen. Después te voy a mostrar la foto. Permanecen todavía partes intactas, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y no nos olvidemos de que la palabra de Dios se cumple siempre en su tiempo y como Dios lo designa. Fueron 70 años exactos. Así como se profetizó, así como se cumplió. Así que bueno, a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir aprendiendo. Porque todo lo que aprendemos, esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque nos damos cuenta que estamos aprendiendo de un Dios que no miente y un Dios que cumple. Así que bueno, hasta aquí llegó nuestro programa Resplandeciendo. Estamos fuera hoy día de sintonía. Vamos de nuevo. Nos despedimos de nuestro programa Resplandeciendo. Así que bueno, hasta el próximo capítulo.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayan disfrutado del mensaje. Y nos vemos en el próximo capítulo de ¡Resplandeciendo!